Buenas tardes, soy la Liliana Alberto. Junto con la doctora Karina Salazar y la doctora Hortensia Frías pertenecemos a Rotary Club de San Justo. Desde hace unos años estamos trabajando en la problemática de los adultos mayores. Quiero esta tarde dar oficialmente comienzo al curso de formación integral de cuidadores de adultos mayores. Es el primero de realidad virtual. Este curso está organizado por PIAM, que es el Grupo de Fomento de Rotary Club San Justo y cuyas siglas significan Prevención y Ayuda al Adulto Mayor, y por Prevencor, que es una fundación que se encarga de la capacitación y la prevención de las enfermedades cardiopulmonares y neurológicas. Agradecemos a todas las instituciones y personas que han posibilitado la realización del curso. El mismo constará de 12 sesiones de 2 horas cada una. La próxima será el viernes 24 de julio y a partir de esa fecha serán cada 15 días, 2 por mes, terminando en el mes de diciembre. En la charla de hoy comenzaré yo hablando de algunas generalidades y de valoración integral del adulto mayor. Luego continuará la doctora Karina Salazar, que nos hablará de tipología del adulto mayor. Y finalmente la doctora Hortensia Fría nos actualizará del tema COVID-19 y las medidas preventivas. Bueno, entonces les decía que de la institución esta de Rotary Internacional estaba tomando dos lemas, que es dar de sí antes de pensar en sí, y se beneficia más quien sirve mejor. ¿Por qué se presta tanto a lo que vamos a trabajar durante todas estas charlas? Porque cuidar a un adulto mayor necesita de cada cuidador estar permanentemente dando de sí, ayudando, sirviendo. Pero ¿cómo tiene que ser ese servicio, además de ese compromiso? Tiene que ser sabiendo que si servimos, que si ayudamos con mucho amor, con mucho empeño, podremos gozar de lo que estamos haciendo. Y de eso se trata, estar trabajando en lo que nos gusta con mucho amor y con mucho cariño, porque así lograremos que cada cuidador se esté beneficiando con lo que está haciendo. Y en eso justamente es lo que nos queremos enfocar durante todo el transcurso de este curso. Es decir, que vamos a tener acá a la persona mayor, a la familia, a los cuidadores, y todos juntos se van a aunar en esfuerzos para solucionar y resolver todos los problemas que puedan estar surgiendo. Esa es la idea, y por eso, teniendo presente que vamos a estar dando mucho de nosotros, la palabra que nos va a guiar durante todo estos cursos va a ser la palabra dar, dar de nosotros. ¿Para qué? Para el mejoramiento de todos los implicados en el problema. ¿Y qué va a querer decir dar? Dar la de discutir el problema con respeto. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos escuchar a la persona, no a todos los implicados. ¿Quiénes son los implicados? El adulto mayor, su familia y los cuidadores anteriores, si los hubo.
todos juntos tenemos que unirnos y respetarnos mutuamente, no solo la idea de la familia, no solo la idea del abuelo, todas importan. ¿Por qué? Porque juntos con la A vamos a aprender a focalizarnos en lo positivo, es decir, no vamos a mirar lo que nos falta o lo que no tenemos o lo negativo, sino al abuelo qué le queda, qué tiene para darnos, y juntos entonces podremos consensuar soluciones que tienen que ser de todas las personas, tienen que estar de acuerdo en esas soluciones y en esos cómo vamos a solucionar cada problema. ¿Por qué? Porque mediante la R nos recordaremos siempre que hay que recorrer un camino, pero ¿cómo? Lo tenemos que recorrer disfrutándolo, que esa es la base fundamental. Esto es un viaje que lo tenemos que hacer todos juntos, lo tenemos que hacer juntos y disfrutando del viaje. Entonces, como para como para que nos quede una síntesis de lo que va a ser este curso, que va a estar enfocado en todos los componentes del problema. Es un curso teórico-práctico, va a haber videos que le van a enseñar cómo manejarse con los abuelos, cómo cuidarse ustedes, los cuidadores. Este curso tiene un certificado oficial. Es un curso que lo pueden hacer en su casa, solas o con amigas. Van a poder después tener una guía para hacer un trabajo práctico que los va a ayudar a afianzar los conocimientos que hemos aprendido en cada clase. Y además tiene el beneficio de que es gratuito y todos los que lo organizamos estamos trabajando con muchísima responsabilidad. Por eso yo creo que lo tienen que compartir con más personas para que más personas tengan la posibilidad de realizarlo. ¿Y qué habilidades vamos a desarrollar en cada uno de los cuidadores? Vamos a desarrollar la empatía, es decir, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de ponernos en el lugar del abuelo, del adulto mayor, pero también en el lugar de la familia, que tiene a veces que dejar un abuelo para que otras personas se hagan cargo, depositando en la confianza en los cuidadores, que van a ser los representantes de esa familia. Entonces hay que ponerse en el lugar del otro y en el sentimiento del otro. Vamos a tratar de desarrollar el servicio, eso que es tan importante, porque ustedes cuando están trabajando, cuando están atendiendo a un abuelo, están permanentemente sirviendo, están dando de sí lo mejor que puedan, estar en todo momento. Tienen que ser diligentes y generosos siempre, y siempre mirando el lado positivo de la cosa. La otra habilidad que tienen que desarrollar y que es muy difícil de lograr, y todos lo entendemos, es la paciencia. ¿Por qué? Porque los abuelos son exigentes, exigen, ellos quieren atención continua, ellos sufren con sus deficiencias, con su caminar lento, con no encontrar las palabras justas, con no recordar cosas, y nosotros tenemos que saberlos escuchar, tenemos que desarrollar nuestra tolerancia y nuestra compasión, y mediante estos elementos resolver conflictos, para ayudarlos a ellos y ayudarnos nosotros también. Tenemos que trabajar
la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque para trabajar con los abuelos tenemos que estar psicológicamente estables, siempre estar del mismo humor, de la misma forma, y tenemos que saber y que lograr manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras tensiones, nuestro estrés. No es fácil, pero este curso nos va a ayudar a lograrlos. A eso podría, que no lo puse acá en el slide, tenemos que tener capacidad de comunicación, es decir, sentarnos, relajarnos, escucharlos y hablar, y hablar solamente lo que los abuelos y los familiares quieren oír. Todas esas habilidades son las que necesitan los cuidadores, pero a ello hay que unirle una muy, muy importante, que es la vocación. Sin esa no podemos hacer nada. Entonces, todas las otras las vamos a trabajar, pero trabajemos esto más la vocación y tendremos como resultados cuidadores de excelencia, que ese es nuestro objetivo al desarrollar este curso. Bueno, no quiero hablarles demasiado, vamos ya a la valoración integral del adulto mayor, que era el centro de esta charla inicial, y quiero decirles que cuando se hace, yo no voy a estar hablándoles de una evaluación médica ni especialistas, sino les voy a estar hablando de una valoración que podemos hacer siendo los cuidadores, lo que colaboramos en esa etapa tan importante. Y esto se inicia antes de que empiece nuestro trabajo, como con un primer contacto. Ese primer contacto puede ser, ¿con quién? Con el paciente, con el adulto mayor. No es lo habitual. Lo habitual es que llegue la familia, ¿no es cierto? En algunos casos llega también el adulto mayor. Lo ideal es escucharlo y hablar en forma aislada o en forma separada con el adulto mayor para saber qué es lo que quiere y cómo se siente, y después también con las familias y con los cuidadores anteriores. Nos van a importar, por supuesto, los datos personales, como en cualquier historia clínica. Vamos a saber qué enfermedades tiene, qué enfermedades ha padecido, pero cuáles son sus antecedentes familiares y sus antecedentes sociales, porque ahí vamos a tener que saber y indagar qué hacía ese abuelo, a qué se dedicaba, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, y qué cosas le gustaban, y qué cosas hacía en el pasado. Cómo está compuesta su familia, cómo es la relación con sus hijos, cómo es la relación con sus nietos. Es decir, que tenemos que tener una idea muy amplia de lo que es esa persona que va a estar en contacto con nosotros. Lo ideal, después de esa primera entrevista de todos los interesados, es hacer una visita en el domicilio para ver cómo vive el abuelo, cómo está su entorno, si es que ese abuelo se va a trasladar a una residencia, ver qué cosas le importan, cuáles son sus cuadros, y ver qué de sus cosas personales se pueden trasladar al hogar o a la residencia donde vaya a estar. Entonces tenemos que ver cuáles son las cosas importantes para él. Una vez que hemos hecho las entrevistas, la visita a domicilio, podremos hacer un resumen
entonces cómo podemos saber el motivo por el cual la persona va a ingresar, y allí entonces es interesante escribir esa primera idea para tener un pequeño resumen que lo podamos ver varias veces durante el largo camino que tendremos que recorrer juntos. Después viene un segundo periodo, que es el periodo antes que ese abuelo ingrese a la institución o antes que el cuidador comience a trabajar en el hogar del abuelo. Entonces, para los cuidadores en domicilio, ¿qué tendrán que hacer? Prepararse, idear estrategias de conducción que pueden ser solos o consensuados con la familia. Es decir, ¿qué es lo que espera la familia de mí? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Qué comida le voy a dar? ¿Qué medicación le tengo que dar? Todo eso tiene que estar claro en mi mente antes de comenzar a trabajar. Y si el abuelo va a entrar a un hogar, además de toda esa preparación previa, hay que agregar la comunicación. ¿A quién? A todos los que trabajan en la residencia, en el hogar, que todos sepan que va a venir un nuevo integrante. Una vez que todos saben que va a venir un nuevo integrante, ¿qué más tenemos que hacer? Prepararle el lugar, ver dónde lo vamos a colocar, la cama que le vamos a dar, el lugar para su ropa, si es posible que esa ropa ingrese antes al hogar con el nombre, que si a ese abuelo le gusta leer en la cama le pongamos una buena luz, que si le gusta escuchar música, preguntemos qué tipo de música y que tenga la posibilidad de escucharlo. Son elementos mínimos que va a ser al confort, pero también hay otra cosa muy importante que hay que pensar en este momento, es quién va a ser el acompañante del abuelo, quién lo va a guiar en esos primeros días. Lo ideal es que sea su compañero de habitación. Eso, por supuesto, teniendo las características del abuelo, trataremos de encontrarle el mejor compañero posible. Entonces, ¿qué pasa el día del ingreso? Bueno, si es que vamos a comenzar, vamos a entrar a un domicilio, ya tenemos todo más o menos preparado y en nuestra mente. Y si es que va a entrar a una institución, vamos a tener que prepararse un día antes, leemos el informe, recordar a todos que va a llegar un abuelo nuevo, controlemos la habitación, que va a tener ya su nombre, que tendrá un cartel de bienvenida, y también tendremos que apoyar al compañero que lo va a asistir. En el caso que no tenga un compañero, vamos a tratar de adjudicarle un cuidador que lo va a guiar en los primeros días para que tratemos de que sea siempre el mismo, para que no sufra tantos cambios que a veces a la persona mayor molesta mucho. Y en el momento del ingreso, bueno, démosle la bienvenida de la mejor forma posible. Si es posible que haya un lugar para que el abuelo y la persona que lo va a recibir estén aislados, una oficina de ingreso donde volveremos a tomar los datos personales, tomaremos el documento del abuelo, le vamos a sacar fotocopias, todas las indicaciones de la obra social, recordar siempre de sacar varias fotocopias, porque van a ser estas fotocopias, las que van a tener que acompañar al abuelo en el caso de que haya que trasladarlo a un hospital.
vamos a tomar nuevamente los datos familiares, recordar siempre y tener escrito todo lo que sea el nombre del médico o el servicio de urgencia al cual va a haber que referirse en el caso de necesidad, repasar con el abuelo y con los familiares la dieta, la medicación, quién la va a manejar, cómo se va a manejar, dónde va a estar guardada, y las actividades que van a programarse realizar, ¿no es cierto? Bueno, y después va a estar lógicamente, recién allí podremos ingresar al abuelo en el geriátrico o en la residencia. Le tendremos que hacer una presentación con todos los otros compañeros y con todos los que trabajan en el lugar, para que los vaya conociendo despacito, por supuesto, sin abrumarlo demasiado. Le mostraremos las instalaciones básicas del lugar donde va a estar, le mostraremos su habitación y volveremos a repasar las estrategias de los cuidados esos primeros días. Trataremos de ser muy simples en todo lo que digamos y decir nada más que lo indispensable, lo que siga, lo que sea importante. Y después tener en cuenta que los primeros días van a ser los más difíciles. Vamos a ver vamos a controlar este abuelo siempre, vamos a controlarle los signos vitales y vamos a tratar de hacer el acompañamiento de los primeros días, que van a ser fundamental. Repasaremos las rutinas, repasaremos las normas y vamos a incentivar las visitas frecuentes de los familiares, porque sabemos que estos días son fundamentales. Esto es una breve reseña de lo que es una evaluación geriátrica integral. Después me podrán hacer todas las preguntas que quieran y les quiero decir que estoy convencida que este curso nos ayudará a todos a ser mejores personas y sobre todo a cuidar de nuestros ancianos como ellos se lo merecen, siendo felices y disfrutando todos del viaje. Muchas gracias y ahora hacemos un pequeñísimo intervalo y vamos a seguir con la próxima charla. Gracias y espero que la hayan podido escuchar. La doctora Karina Salazar. Perfecto, bárbaro. Bueno, un gusto estar con todos ustedes compartiendo esta tarde virtual, ¿sí? Así que bueno, la idea es que comencemos a hablar un poco. La doctora Liliana hizo una excelente introducción, explicó un poco cómo nos vamos a ir manejando en este curso. La idea es que no se preocupen aquellos que no pudieron o no recibieron una contestación del mail, como dijo la doctora Liliana, no se preocupen, vamos a contestar en el transcurso de la semana. Les quiero recordar que el viernes que viene vamos a hacer otra charla, ¿sí? Y después van a ser cada 15 días, ¿sí? Van a recibir por mail, por eso es tan importante que tengamos el registro del mail, van a recibir los resúmenes de cada una de las charlas para que ustedes puedan estudiar, y van a recibir también la tarea, ¿sí? O el trabajo práctico que nosotros queremos que ustedes vayan haciendo. ¿Está? Cualquier cosa, como la mayoría están silenciados, cualquier cosa, cualquier problema, comuníquense por chat, ¿sí? Porque tenemos al doctor Miguel Prida, que es el que nos está haciendo el sostén técnico en absolutamente todo. Entonces, bueno, cualquier cosa lo
lo vamos a hacer así. Bueno, la charla está Perdón. un poco relacionada con, como dice, sí, Perdón, una consulta. ¿sí? ¿La tarea que nos van a enviar es para tratar en la próxima clase o la tenemos que enviar? ¿Cómo vamos a manejarnos en eso? No, está relacionada con la charla que estamos dando hoy, ¿sí? Nos la van a reenviar ustedes, nosotros les vamos a enviar toda una tarea, nosotros vamos a corregirles y le vamos a hacer una devolución. ¿Sí? Perfecto, gracias. Sí, sí, Bueno, ahora sí. comenzamos entonces. Un poco esta segunda charla es de definiciones. Vamos a definir qué es el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso, como dice lo que ustedes están viendo en su pantalla, un proceso decremental, es decir, que va progresando, universal, va en una sola dirección y es inevitablemente irreversible. Es un proceso biológico que está ligado sí o sí al paso del tiempo y también se relaciona con la reducción de las reservas funcionales que tiene nuestro organismo. Ustedes pónganse a pensar que todo ser vivo entra en un proceso de envejecimiento y de esta manera no solo reducimos nuestras capacidades funcionales, sino también tenemos una menor capacidad de adaptación y tarde o temprano una menor viabilidad. El envejecimiento es un hecho inevitable, es propio de haber nacido, de vivir y de seguir viviendo, ¿sí? Recordemos que a medida que va pasando el tiempo y a medida que vamos envejeciendo, nos afectan mucho más las contingencias y los problemas que vamos teniendo en nuestra propia existencia. Disminuye la capacidad de nuestro organismo de adaptarse al estrés y disminuye lo que tenemos que pensar como una definición, que es la resiliencia, ¿sí? La resiliencia es la capacidad de todo ser humano adaptarse a los cambios, a los problemas y tratar de salir enriquecido de esos problemas. Hay dos tipos de envejecimiento. Un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico. El envejecimiento normal lleva una curva vital, es algo en el cual va evolucionando, es el proceso de deterioro normal sin haber mediado en ese proceso ninguna enfermedad, ningún accidente, ninguna enfermedad ni aguda ni patológica. En cambio, en el envejecimiento patológico es el proceso de envejecimiento en el cual, además de las situaciones de normalidad, también tenemos procesos crónicos, como por ejemplo, artritis, procesos cardiovasculares, demencia, enfermedades agudas, enfermedades degenerativas. Todo esto va haciendo que sea un envejecimiento patológico y va evolucionando a que ese adulto mayor en realidad termine siendo un adulto mayor frágil o un adulto mayor geriátrico. ¿Sí? Ya vamos a llegar a esas definiciones. ¿Hasta acá vamos todos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto, perfecto. Yo cuando les diga sí, abrimos un micrófono, me contestan si está todo bien y después seguimos. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno. Todo bien, nada más que muy rápido. Voy rápido. ¿Qué problema? No obstante eso, esto yo se los voy a mandar, esto los vamos a mandar todo por mail, así que no se apuren a escribir. Presten atención para que les queden algunos conceptos. ¿Está? Sí, nosotros porque íbamos anotando, somos 3 nosotras. Bueno, Trabajamos lo van a tener todos ustedes, ¿saben? Bueno, listo, mejor. Perfecto, Gracias. bárbaro.
Silenciamos los micrófonos entonces. La otra definición que me gustaría que vayan con este concepto en el día de hoy es cómo definimos a un adulto mayor. Hay varias definiciones, pero la Organización Mundial de la Salud considera a una persona adulta mayor a toda persona mayor de 60 años, ¿sí? Sabemos que hoy se viven más años y con mejor calidad de vida. De la mayoría de los adultos mayores, el 60 al 70% mayores de 70 años carecen de enfermedades aparentes y no tienen mayores limitaciones en las ABD. ABD son actividades de la vida diaria, ¿sí? Y un porcentaje de adultos mayores que corresponde al denominado adulto mayor o anciano frágil es un 20 a un 30%. Y solamente un 5% son los que son dependientes. Así que fíjense ustedes que nos tenemos que preparar para ese 20 o 30% de adultos mayores frágiles y también más preparados para ese 5% de adultos mayores que van a ser los dependientes o los adultos mayores geriátricos. Para definir a una persona como adulto mayor, lo podemos definir por una edad cronológica. Nacimos a una hora, un día, un año. A una edad biológica que está determinada por la esperanza de vida que hay en los distintos países y en el mundo entero. Una edad social, y eso está determinado por los roles que cada uno juega y tiene en una sociedad, ¿sí? Hay adultos mayores que pueden tener cargos políticos o roles sociales en distintas ONG, en distintas fundaciones, y evidentemente son personas con una se adaptan perfectamente a los roles en la sociedad. Y una edad psíquica, psicológica, que eso está íntimamente relacionado a cómo nos adaptamos a las situaciones de estrés, a los problemas, a la capacidad de resiliencia que tenemos. En el año 2020, en el año que estamos transcurriendo, hay 5 millones de personas mayores de 65 años. Bueno, entonces hasta ahora me gustaría que de esta charla nos quede el concepto de envejecimiento, adulto mayor y qué es una actividad de la vida diaria, ¿sí? La definición de actividad diaria es el conjunto de actividades de una persona que pueden estar relacionadas con el autocuidado, con la movilidad, con la capacidad de desarrollar ciertas órdenes, ejecutar tareas sencillas, pero fundamentalmente que todas estas actividades le aportan a la persona una autonomía y una independencia que lo hacen moverse libremente en una comunidad o en una sociedad, sin precisar que alguien lo ayude. Es una manera de definir en general las actividades de la vida diaria. Ahora bien, la manera de definir a las actividades de la vida diaria son las actividades de la vida diaria básicas, en donde tenemos la alimentación, el vestido, ¿sí? Todo el bañarse. Esas son las ABD básicas. Las ABD instrumentales son un poco más complejas, es decir, aquella persona que sabe cuándo tiene que tomar tal o cual remedio, sabe cómo ir a cobrar al cajero, sabe cómo administrar su dinero, pagar los impuestos, y las ABD avanzadas, ¿sí?, que no son indispensables para un mantenimiento de independencia,
pero sí las avanzadas son las que están determinadas por el estilo de vida, son las que nos hacen vivir en sociedad, son las que nos permiten participar de organizaciones, de grupos, de contactos sociales. Esas son las ABD avanzadas. Entonces, las actividades de la vida diaria son todo lo que nos da la posibilidad de autocuidarnos y comunicarnos con la sociedad. Hay básicas, instrumentales y avanzadas. Muy bien. ¿Hasta acá vamos todos bien? ¿Abrimos micrófonos para ver cómo andamos? Sí, sí, todo bien. Doctora, ¿Todo todo bien. perfecto? Sí, sí, Todo sí, perfecto. todo bien. Bárbaro, Sí, bárbaro. doctora, todo bien. Bien. Todo bien. Al final de las 3 charlas, todavía falta nuestra amiga y colega Hortensia Frías. Cuando termine ella, vamos a hacer algunas preguntas. Ustedes nos van a poder preguntar y vamos a contestar. Bueno, cerramos micrófonos y continuamos. ¿Les parece? Dale. Bueno, esto es todo un aprendizaje, ¿vieron? Es un aprendizaje para nosotros que no estamos tan acostumbrados a dar charlas desde la virtualidad, y es un aprendizaje para ustedes. Es decir, que tenemos que tener una buena capacidad de resiliencia con esto de la pandemia, ¿no les parece? El envejecimiento en todo, entonces, está determinado por problemas biomédicos, es decir, una persona puede tener una fractura, puede tener una enfermedad aguda, puede tener una enfermedad crónica, puede haber problemas sociales, puede sentirse aislado, puede ser un adulto mayor que se encuentra solo, puede haber problemas psicológicos, es decir, puede entrar en una depresión. Todo eso condiciona la capacidad de autocuidado, ¿sí? Y toda esa capacidad de autocuidado, ¿sí?, hace que nosotros tengamos que prestar atención cuáles son las ABD que se deterioran. De acuerdo a las ABD que se deterioran, es como vamos a determinar cuál es la tipología de ese adulto mayor. Entonces, el envejecimiento es un proceso decremental que a todos nos pasa, a todos los seres vivos. Si en el medio tenemos accidentes o enfermedades, el envejecimiento es patológico. Y el envejecimiento deteriora las ABD. Y eso va a hacer que los distintos adultos mayores podamos definirlos de acuerdo a su tipología. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos a un adulto mayor o a un anciano? Un adulto mayor o un anciano sano, el que lleva un envejecimiento patológico, un envejecimiento normal. Un anciano o un adulto mayor enfermo es el que venía transcurriendo con un envejecimiento totalmente normal y tiene una enfermedad aguda, como por ejemplo una neumonía, algo que en un momento de su vida hace un quiebre, pero que después se recupera y sigue teniendo una evolución normal. ¿Sí? Siento ahí algo, fíjense los micrófonos. Se siente que está algún micrófono abierto. Sí, Después, profesor, hay algún micrófono abierto y se interpone a lo que se se acopla, se acopla. Hay algún micrófono abierto, chicos. Aquella que está conectada con un Galaxy A30S, está nombrado así. Hay 2 chicas. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora estamos bien. Bueno, y el adulto mayor o el anciano frágil, que ahora vamos a ver y vamos a definir lo que es fragilidad, es aquel adulto mayor
que tiene enfermedades crónicas, pero las enfermedades crónicas están totalmente compensadas. Puede tener insuficiencia cardíaca, puede tener hipertensión arterial, pero están totalmente compensadas. Y el adulto mayor o el anciano geriátrico complejo es el totalmente dependiente, ¿sí? Es el que necesita de un cuidador para hacer las ABD básicas, para las actividades de la vida diaria básicas. Ustedes saben que en un momento, antes de empezar la charla, aparecieron esas dos líneas rojas, no estaban ahí, no sé qué habrá sido, en qué situación acá habrá sido, así que la vamos a dejar por cábala esas dos líneas rojas. No voy a pensar en sacarlas en ningún momento. ¿Está? Entonces ahí, fíjense cuál es la tipología de los pacientes ancianos o adultos mayores. ¿Y ahí alguien más está escribiendo una línea negra? Bueno, ahí vamos. El adulto mayor sano es aquel que tiene una edad avanzada y ausencia de enfermedad objetivable, ¿sí? Ese es el concepto. El anciano frágil es el que tiene una edad avanzada, está teniendo un envejecimiento normal, pero tiene una enfermedad u otra condición que lo mantiene compensado. El paciente geriátrico tiene edad avanzada, enfermedades crónicas que provocan dependencia y suelen acompañarse de alteración mental, de alteraciones sociales y de alteraciones psicológicas. Con respecto a las ABD instrumentales, el adulto mayor sano es independiente, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles eran las instrumentales? El adulto mayor sano es independiente, el frágil y el geriátrico son dependientes. Y con respecto a las básicas, que son el comer, el alimentarse, el bañarse, el adulto mayor sano es independiente, mientras que el frágil y el geriátrico son totalmente dependientes. Otra importancia es la capacidad que tienen los adultos mayores de desarrollar lo que vamos a ver en la próxima charla, que son los síndromes geriátricos. El próximo viernes vamos a hablar de los síndromes geriátricos. El adulto mayor sano tiene baja probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos, mientras que el frágil tiene una alta probabilidad y el geriátrico tiene una muy alta probabilidad y generalmente su deterioro se debe a los grandes síndromes geriátricos que desarrolla. El próximo viernes los vamos a definir y los vamos a nombrar. Esos grandes síndromes geriátricos son también los que marcan la diferencia en un adulto mayor frágil que evoluciona a un paciente geriátrico o con dependencia. Muy bien. El otro concepto que quiero que fijemos en la charla de hoy es el concepto de fragilidad. Es un síndrome del adulto mayor que se caracteriza por un desgaste progresivo que hace a la persona más vulnerable de enfermarse, más vulnerable para una declinación mental, funcional, una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Eso es la definición de fragilidad y cómo un adulto mayor puede evolucionar a la fragilidad. El anciano frágil tiene mayor vulnerabilidad y capacidad de desarrollar otras enfermedades, puede desarrollar un deterioro en todas las esferas, es decir, en la esfera psicológica, en la esfera funcional, en la esfera social, tiene dependencia en la ABD básica
y puede evolucionar en última instancia hacia la muerte. Tenemos que tratar de que el envejecimiento de todos los adultos mayores sea un envejecimiento normal y evitar todo aquello que lo puede evolucionar a un adulto mayor o a un anciano frágil. En el punto número 1 están las caídas. Cuando un adulto mayor tiene una primera caída, eso marca el camino hacia la fragilidad. Entonces ese es un concepto muy importante. Cuando un adulto mayor que estemos cuidando sufre su primer caída, determina en la mayoría de los casos que evoluciona a la fragilidad. Y entonces, aquí estamos. Anciano frágil. El ejemplo es un poco el que les estaba diciendo recién. El anciano frágil es una persona con una enfermedad crónica que está compensada, pero que posibles complicaciones lo lleva mucho más rápidamente a la dependencia y a ser un paciente geriátrico. Gripes, una caída, un cambio de medicación, la polifarmacia, que la mayoría de los adultos mayores tienen, que es uno de los grandes síndromes, la iatrogenia o la polifarmacia, lleva a la dependencia y lleva a convertir a un adulto mayor, que es un adulto mayor que puede ser sano o frágil, lo lleva a convertir en un adulto mayor dependiente. ¿Sí? Las hospitalizaciones también. Entonces, fíjense el dibujito que ven allí. Aún desde un adulto mayor independiente, lo puede transformar esa intercurrencia en un adulto mayor dependiente. Vamos a abrir un micrófono para ver cómo están. Bien, bien, muy bien. Bien, ¿Sí? perfecto. Sí, Muy perfecto. Bien, estamos bien. Perfecto, muy bien. Se escucha perfecto. Sí, sí, Gracias. perfecto, se escucha. ¿Listo? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Seguimos entonces. Perfecto. Seguimos. Perfecto. Bueno, entonces, para ir más o menos resumiendo algunas cosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de fragilidad? El envejecimiento biológico, las enfermedades agudas o crónicas, conocidas o no, factores de riesgo en cuanto a abusos, estilos de vida, factores sociales y factores económicos. No es lo mismo aquel que envejece con un trabajo administrativo que aquel que envejece luego de haber tenido una vida trabajando en el campo o con un trabajo más duro, o depende fundamentalmente del estilo de vida que ha tenido. Factores económicos. Sabemos fundamentalmente que en los adultos mayores y pobres es la peor asociación y es lo que desgraciadamente más evolucionan a la fragilidad y al adulto mayor dependiente. Factores de riesgo, por ejemplo, en cuanto a desuso. Es decir, ¿qué significa esto? Cuando nos quedamos quietos, cuando no usamos nuestros músculos, empieza a haber inmovilidad, déficits nutricionales y una palabra que quiero que no empecemos a grabar porque la vamos a decir en el resto del curso, que es sarcopenia, ¿sí? El hecho de no hacer actividad física, de quedarnos quietos como estamos en este momento, que estamos todos sentados, hace que nuestros músculos empiecen a debilitarse. Eso se llama sarcopenia y es un determinante también de la caída y de la agilidad. Se corta, doctora. Bueno, entonces, sí, está saliendo. Ahora, ¿me escucha ahora? No. Entrecortado. ¿Se sigue cortando? Sí. Tienen todo, sí, se entrecorta. ¿Ahora bien? Sí, se corta. Sí, ahora sí. Se corta. Es internet.
Sí. Se corta. Bueno. ¿Ahora me escuchan? Sí, Tenemos ahora está acá bien. todo bárbaro. Los factores que determinan son también, por ejemplo, personas mayores de 80 años tienen más fragilidad, la pluripatología, la polifarmacia, los problemas cognitivos o afectivos, es decir, cuando hay trastornos de demencia y trastornos afectivos, reingresos frecuentes en internación, patología crónica invalidante, ¿sí? Sin soporte social, aquellos adultos mayores que viven solos, aquellos que tienen problemas de caminar, que se pueden caer, y la pobreza, como recién había hablado. Ahora fíjense, si hay tres o más de estas características, el adulto mayor es un adulto mayor frágil. Disminución del peso, deambulación lenta, bajo nivel de actividad física que lleva a la sarcopenia, que lleva al agotamiento y a la falta de fuerza para levantar algo. Todo eso tiene su sostén médico desde el punto de vista del hipotálamo y de la hipófisis. Pero fíjense con qué pocos elementos nosotros podemos ya hacer diagnóstico de fragilidad. Y sabemos que ese adulto mayor que estamos cuidando es un adulto mayor frágil. Consecuencias clínicas de la fragilidad. A veces se presentan de manera distinta las enfermedades y en los adultos mayores saben que a veces tienen una neumonía y no tienen fiebre. Los sistemas, todos sus sistemas, su sistema urinario, respiratorio, cardíaco, son más frágiles, resisten menos a las enfermedades, tienen distintas reacciones a las drogas y cuando le damos alguna medicación se recuperan de manera muy lenta, mucho más lenta que un adulto. Entonces, algo de lo que le va a llegar por mail como tarea, ¿sí? Va a ser que definamos algunos conceptos. El concepto de envejecimiento, el concepto de ABD, el concepto de fragilidad y que definan la tipología del adulto mayor que ustedes están cuidando, ¿sí? No anoten esto todavía, les va a llegar por mail. ¿Estamos? Y para terminar esta primera charla, este primer encuentro, ya después vamos a terminar amigos en diciembre, les digo que muchas gracias. Bien. Buenas tardes. Mi nombre es Ortegia. Soy médico epidemiólogo y ecografista y como verán me corresponde hablar de virus. Todos conocemos que estamos pasando por un momento de pandemia y justo a mí como epidemióloga me corresponde hablar de los virus para que ustedes se orienten cuál es el virus que ha producido la pandemia que nos ha afectado a todos. Como le comenté anteriormente, como epidemióloga me corresponde hablar de los virus. Y justo ahora con esta pandemia, que todos conocemos lo que está pasando en el mundo, quiero hacerle esa introducción para que conozcan lo que son los virus. Y vamos a comenzar a definir qué son los virus. Los virus son microorganismos infecciosos, microscópicos, porque solo lo podemos ver por microscopio, que no pueden reproducirse por ellos mismos. Ellos viven de forma parasitaria en otro ser vivo, ocupando una célula animal, vegetal y o humana. Los virus existen desde hace millones de años. Desde que comenzamos a hablar de los virus, existen desde el año 1392. Sabemos que los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman cadenas de ADN y ARN. Esas son moléculas largas rodeadas por proteínas. ¿Me escuchan?
Sí, doctora. Sí, profesora, Sí, se sí, escucha se bien. escucha bien. Ahora se escucha. Muy bien. Sí, se escuchan bien. Hasta ahí están entendiendo perfecto. Perfecto. Como decíamos que estaban constituidos por genes, este virus que está afectando hoy en día y que es el responsable de la pandemia en el mundo es un virus que tiene una cadena ARN. Los virus tienen diferentes estructuras. Hay virus como el HIV, el de la hepatitis, el virus ébola, los influenza, los rotavirus, los adenovirus, los papilomavirus, los rotavirus y los herpesvirus. Se dan cuenta que estos virus desde hace millones de años nos están alterando nuestro sistema de salud. O sea que ellos tienen mucho parecido el virus de ahora con los virus del ébola, con el virus del SIDA, con el virus de la hepatitis, son muy parecidos todos en su estructura y con un ARN y un ADN similar. Pero el virus que vamos a tratar hoy es el virus con un gen de ácido nucleico de ARN. Le vamos a hablar del coronavirus, que todos sabemos del coronavirus y el COVID-19. Los coronavirus son una extensa familia de virus conformado por una cadena de ARN. Ellos tienen forma de corona, de ahí es que viene el nombre de coronavirus. Tiene una membrana, una espiga, una envoltura, que es una nucleoproteína, y su ácido ribonucleico RNA. También quiero aclararle lo que son las siglas COVID-19. COVID significa coronavirus, el de virus, y el 19 es que este virus fue detectado el año pasado, a finales del año pasado, comenzaron a surgir algunos brotes en Wuhan, China. En esa época del 2019 no se consideraba todavía una pandemia, eran brotes epidémicos. Bien, los coronavirus son virus zoonóticos, es decir, que se transmiten entre humanos. Una vez que los virus han infectado al humano, se va transmitiendo de persona a persona. Pero los coronavirus desde el inicio comienzan a infectar animales, hacen su mutación con otros animales y luego pasan al hombre o al ser humano y del ser humano al ser humano. O sea que los virus no tienen células, son acelulares y necesitan de células de otros organismos para poder desarrollarse, para poder triplicarse. Hasta ahí me imagino que van entendiendo. Bien, ¿qué significa COVID-19 y el origen? El coronavirus SARS-CoV-2, que se ha descubierto más recientemente con esta pandemia, es el coronavirus que produce la enfermedad infecciosa COVID-19. O sea, el virus es el SARS-CoV-2 y la enfermedad producida es el COVID-19. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provocan eran desconocidos hasta que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Pero ¿qué sucede? Es importante que ustedes sepan que existieron otras enfermedades respiratorias importantes, como es el virus del SARS, el CoV-1, que surgió en el 2002, y después en el 2012 tuvimos otro brote epidémico que es el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. O sea que los virus vienen avanzando desde hace millones de años y produciendo enfermedades hasta que ahora, actualmente en el 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declara una pandemia en marzo de este año. Adelante. Signos y síntomas. Pongan mucha atención en los signos y síntomas que produce esta enfermedad, que es el COVID-19, producido por el SARS-CoV-2. Bien, tenemos los principales síntomas. Tenemos la tos, la fiebre de 37,5 grados, hay cansancio, hay congestión nasal, tienen secreciones nasales, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarreas, fatiga, dificultad respiratoria,
Pero hay algo importante, un detalle importante que tenemos que conocer es que las personas infectadas no necesariamente presentan los síntomas. En algunos casos pueden tener sí o no síntomas y el paciente tiene un 80, un 85% de curarse en una simple semana, siempre y cuando cumpla todas las normas de bioseguridad. Bien. Vamos a continuar ahora. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se transmite el virus? ¿Cómo se transmite la enfermedad producida por este virus SARS-CoV-2? Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que ya está infectada por el virus. La enfermedad, ¿cómo se propaga? ¿Cómo nos contaminamos de esta enfermedad? De persona a persona. Por microgotas que salen despedidas de la nariz, de la boca, cuando nosotros tosemos, cuando nosotros estornudamos, cuando nosotros hablamos, cerca de una persona, de un sano a un enfermo. Estas microgotas son relativamente pesadas. No llegan a una distancia muy larga, pero son pesadas y caen a la superficie contaminando las áreas. Hay un dato importante en este SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, es que lo vamos a encontrar el virus en todos los fluidos corporales. Llámese sangre, llámese saliva, en las lágrimas, lo vamos a encontrar también en la orina. Y es un dato que leí recientemente por la Organización Mundial de la Salud, y es muy importante que se sepa que las mujeres embarazadas, a través de su leche materna, el virus no se encuentra. Tampoco se produce el virus en esa relación feto-placentaria, pero sí produce otros problemas a nivel del feto. Pero en la leche materna no vamos a encontrar el virus. ¿Cuánto dura el periodo de incubación? Desde que se inicia el primer contacto hasta que finaliza. El periodo de incubación, lo vamos a entender, es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Según datos disponibles, ese periodo de incubación está entre 1 a 14 días. ¿Por qué digo 1 a 14 días? Porque esta enfermedad COVID-19 dura 3 meses, de 3 a 4 semanas. O sea, en la primera semana ya el paciente tiene el virus en su cuerpo, pero ese paciente no tiene ni signos ni síntomas. Por esta razón, nosotros, todo lo que correspondemos a la salud, llámese médico, paramédico, recomendamos que las personas podrían haber estado en contacto con un COVID positivo que tiene el virus y se lo va a transmitir a su familia, a los amigos, a quien sea. Es importante que si una persona detecta o sospecha que tiene el virus, que se aísle por 14 días. Un dato importante acá en el periodo de incubación es que los primeros síntomas graves, lo que llamamos síntomas graves, es la etapa sintomática de la enfermedad COVID-19. Todos esos síntomas y signos que yo le mencioné anteriormente, fiebre de 37 grados más, dolor de cabeza, falta, pérdida del gusto, pérdida de la odinofagia, pérdida de oler las cosas, del olfato, esas diarreas, esas migrañas, dolores musculares, dolor de garganta, problemas de respiración. En el cuadro clínico del 6º, 7º y 8º y hasta el 10º día, que es el cuadro clínico de la sintomatología verdadera de la enfermedad, estos síntomas se van agravando y el paciente entra en un estadio que nosotros los médicos le llamamos estadio grave. Es un paciente que ya está institucionalizado, está ya en un centro de salud donde el paciente no solo tiene un compromiso con esos síntomas, porque esos síntomas se van agravando y necesitan ya oxígeno, porque hay una dificultad respiratoria. ¿Qué pasa? Que en este periodo de incubación,
el paciente entra en otra etapa de la enfermedad o en otra etapa del cuadro clínico, que es ya la etapa crítica, donde todos esos signos y síntomas se van agravando. Ya hay una insuficiencia cardiorrespiratoria, ya hay una neumonía bien instalada, hay un problema ya de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. O sea, el paciente tiene una exacerbación, un aumento de todos sus signos y síntomas en una crisis ya de etapa final. Es un paciente, como decimos nosotros los médicos, que está en etapa crítica. Es un paciente que ya está intubado, y para finalizar ese periodo de 1 a 14 días, entran otras enfermedades oportunistas, como son las cándidas, entonces el paciente fallece. Eso es lo más triste de esta enfermedad COVID-19, esa etapa crítica que es nosotros estadísticamente como epidemiólogos le damos un 5%. A la etapa moderada, a la primera etapa de esos signos simples, el paciente tiene un 80 a un 85% de pasar y sobrevivir a esa enfermedad, que con simplemente una semana y un aislamiento de 14 días, ese paciente recupera su salud. La situación actual de COVID-19 en el mundo, tenemos datos certeros por la Organización Mundial de la Salud, y se lo voy a leer porque son datos obtenidos justo de ayer, que nos van dando la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hablar a nivel mundial. El total de infectados en el mundo es de 13.981.259 personas. Los infectados activos son de 5.134.268 personas. Los recuperados de la enfermedad COVID-19 son 8.253.517. Y fallecidos, tenemos una tasa de mortalidad de 593.474. Ustedes se preguntarán, ¿y la Argentina? ¿Cuáles son las estadísticas de la Argentina? La Argentina tiene un total hasta hoy día de 114.784 infectados. Y de los infectados activos tenemos 63.542 y recuperados tenemos 49.120. Y de muerte, solo en la Argentina tenemos 2.122. O sea, que si nosotros todos cumplimos con esa bioseguridad contra esta enfermedad que está causando una pandemia en el mundo, y respetamos y tenemos conciencia, podemos controlar mucho nuestra enfermedad COVID-19. Las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad? Tenemos, como todos sabemos, lavado de mano. No es el lavado de mano normal, tenemos que lavarle el área palmar, el área dorsal, desde la muñeca, suficiente agua, suficiente jabón. Debemos desinfectar nuestro hogar y todos los objetos que tocamos, llámese picaporte, llámese barandas, todo lo que es objeto que usted toque debe de higienizarlo. Es importante que la persona al toser o estornudar o hablar fuerte, que lo haga sobre el pliegue. Otro dato importante, no concurrir a lugares donde hay muchas personas. Y un dato importantísimo, el uso del barbijo o tapabocas. Otro también dato importante de bioseguridad es el distanciamiento. Tenemos que tener una distancia de 1 a 2 metros. Y otro es el quedarse en casa. Quedarse en casa como un método de bioseguridad va dirigido más bien a aquel paciente que ya tiene otras enfermedades de base y con esta enfermedad del COVID-19 se puede alterar su salud. O sea, ese paciente debe quedarse en casa, cuidarse, y otro también dato importante es nuestro adulto mayor. Porque esta enfermedad es para todos los seres humanos, se transmite de persona a persona. Entonces tenemos que cuidar a las personas, debemos cuidarnos las personas que tenemos un compromiso de salud con otras enfermedades y proteger a nuestros más vulnerables, que son nuestros adultos mayores. Las recomendaciones para cuidado del personal, llámese cuidador o cuidadora, son las siguientes.
Cuando un cuidador va a ingresar a su lugar, a su geriátrico, o sea, domiciliario o al geriátrico, debe quitarse las ropas que lleva puesta, inmediatamente ese cuidador debe de lavarse la mano, higienizarse y colocarse su ropa de trabajo y colocarse el barbijo. Pero también debe de tener un control de la temperatura. La higiene de manos imprescindible en un antes y un después, el uso de barbijo igual. El cuidador o cuidadora, que esto es más importante para todos los que nos están escuchando y para la formación de este curso, debe de tener pausas, debe descansar, no solo para comer, para higienizarse. Y un dato importante es que el geriátrico debe de tener un plan B. Si uno de nuestros cuidadores o cuidadora se nos enferma, inmediatamente esa área administrativa del geriátrico o la familia que está cuidando un paciente intrahogar en domicilio debe de llamar y recurrir a una persona que sustituya a ese cuidador o cuidador enfermo. Otro dato importante como medida de bioseguridad es buscar apoyo. Cuando yo me refiero a buscar apoyo, me refiero a nuestro sistema de salud mental, un apoyo con psicólogos, con psiquiatras. También tenemos que tener en las manos una herramienta importante, contarle a los amigos, a los mismos compañeros de trabajo, y así no entramos en un estrés y nos relajamos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Sí, bien. Perfecto, muy bien. Adelante. Un dato importantísimo, que esto es para toda la comunidad, no solo para nuestros adultos mayores, no solo para los que están en su hogar, sino para todos en general. Todos tenemos que tener colocada la vacuna, la vacuna antigripal y la vacuna para evitar las neumonías. Esto no significa que si estamos vacunados, respetando ese calendario, que nos vamos a curar del COVID o que el COVID no nos va a dar. No. Lo importante de esto es que esa vacunación te refuerza tu sistema inmunológico contra esas dos enfermedades. Recomendaciones para el cuidador y específicamente los cuidadores que cuidan a nuestros residentes y en el geriátrico a nuestros adultos mayores. Es importante establecer la higiene. Yo hago hincapié en la higiene. Nos tenemos que lavar las manos antes de colocarnos los barbijos, antes de colocarnos la ropa de trabajo. Es una de las herramientas más importantes que tenemos hoy día. Es un antes y un después de cada actividad que realizamos. Tenemos que tener un control de temperatura de todos nuestros pacientes, tanto nosotros como ellos en una planilla. Ese control de temperatura se hace en la mañana y en la tarde. Tenemos que darle importancia a las medidas preventivas de guantes, barbijos, el distanciamiento, el aislamiento. Un dato importante para nuestros residentes, para nuestros adultos mayores, no compartir el mate, no compartir utensilios de cocina, y completar siempre su calendario de vacunación y respetar. Algún dato importante es su ropa de cama, que cada adulto mayor en su geriátrico tenga su ropa de cama, su cepillo de dientes, todo lo que corresponde a objetos de uso, como dije anteriormente. Otras recomendaciones para nuestros residentes es que debemos de instalarle un sistema de turnos obligatorios por Zoom o celular, para que en el caso de que un paciente, sea el personal o el residente, tenga un estrés, se sienta agotado, se sienta en unas condiciones de ansiedad, tanto psiquiatra como psicólogo o voluntario le sirva como tratamiento y apoyo a su situación. Una alternativa importante es crearle las telecomunicaciones con sus familiares, que ese adulto mayor tenga contacto con sus familiares, que tenga esa comunicación del día a día, de informarle a sus familiares que él se siente cómodo, que está bien. Es importantísimo que nuestro adulto mayor sepa que lo estamos cuidando, que lo estamos protegiendo de esta pandemia y de otras enfermedades, que estamos en la vigilancia de su salud y por eso nos interesa vigilar en su planilla que se controle tanto su medicamento como su alimentación
y su estado de salud que esté en lo mejor que se pueda, como nos comentaron la colega Liliana Alberto al principio, ese amor, ese dar. Todos los objetos que se usen en el Zoom, o sea, el celular, deben de ser desinfectados un antes y un después, porque sabemos cómo se transmite el virus. Recomendaciones ya finalizando, que espero que les sea de grato, de utilidad, son las recomendaciones primordiales hoy día, que es como un apoyo en la bioseguridad, tanto para el residente como para el personal y como toda aquella persona que esté cuidando a alguien en su hogar. Ante toda persona, residente o cuidador, que comience con fiebre de 37,5 grados, presenta uno o dos de los síntomas yo mencioné anteriormente, como son tos, odinofagia, dificultad respiratoria, pérdida del gusto, del olfato o un cuadro respiratorio agudo, sin ninguna causa desconocida, inmediatamente debemos aislar a ese paciente. Inmediatamente aislarlo en una habitación y colocarle el barbijo. Lo que debemos de hacer es llamar inmediatamente al 0800-55-6549 y si no llamamos al 0800-55-6768 y si no, de acuerdo al cuadro clínico del paciente, llamamos al sistema de emergencia 107 o a la empresa privada según corresponda la obra social y la localidad donde estemos ubicados. Próxima. Bien, y para finalizar, espero que hayan entendido, que les sea de utilidad, que sepamos que estamos viviendo una pandemia que nos ha afectado nuestro sistema de salud, que nos ha afectado nuestro sistema económico, en sí que esto es global, que esto es mundial, y que las únicas herramientas que tenemos en la mano actualmente son los medios de bioseguridad. El lavado de manos, vuelvo y les reitero, el aislamiento. Tenemos que ser conscientes, porque tenemos que tener la conciencia de que es un virus altamente contagioso, que es un virus que se transmite de persona a persona, que no hay vacunas, que no hay un tratamiento específico, que el tratamiento se le aplica al paciente cuando ya el paciente esté ingresado y el médico es que autoriza qué darle a ese paciente cuando presenta su cuadro clínico. Pero hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud, ni nadie está otorgando darle ni cloroquina, ni hidroxicloroquina, ni dexametasona, ni ningún medicamento. Esto va acorde al médico de cabecera en el momento de internación del paciente. Por favor, no automedicar. Y para finalizar, quiero decirle estas palabras. Recordar que por la dinámica de la pandemia y las medidas de prevención puede variar y deberían adecuarse a la situación epidemiológica que estamos viviendo en el momento. Sabemos que los virus mutan, que los virus son acelulares, que son parásitos venenosos que se aprovechan de las células tanto de los animales, los vegetales y el humano. Muchas gracias. Las preguntas que tienen para mí, para el área mía, las pueden hacer al final. Gracias por estar presentes.